Buenas noches, muchacho. Espera, ¿qué es eso que llevas ahí? ¿Un códice rúnico? Por todos los dioses, esconde eso. Te lo digo por tu bien. ¿Ves a esos tipos de aquella mesa? Sí, los de armadura pulida y capa azul. Son soldados demacianos, y no deberías dejar que te vean con eso si no quieres tener problemas. ¿Qué por qué? ¿Es que no sabes nada de Runaterra? Bueno, no te preocupes. Pide un trago para relajarte y déjame que te cuente la historia de Lux, la Dama Luminosa. Para empezar, imagínate la ciudad más grandiosa jamás vista en toda la historia de la humanidad. Imagínate espléndidos edificios, gentes amables y rectas, apasionadas, soldados dispuestos a entregar su vida por su patria sin dudarlo un instante. Honor, deber, justicia, impregnando hasta el último rincón de la callejuela más remota. Si eres capaz de imaginar todo eso, serás capaz de hacerte una idea de lo que es Demacia. Pero hay algo que no tiene lugar en esta ciudad donde todo es rectitud y magnificencia. Y es precisamente eso que ahora está escondido bajo tu capa, la magia. En realidad, tampoco puedo decir que me extrañe. Las guerras rúnicas fueron una hecatombe, y ellos se llevaron la peor parte. Su ciudad fue completamente arrasada, y cuando tuvieron que reconstruir todo su mundo desde las cenizas y los escombros, ya no quedaba sitio en el corazón de sus gentes para el perdón y el raciocinio. Después de contemplar lo que la magia era capaz de provocar, cómo un solo hombre podía aniquilar a cientos de los suyos con solamente un gesto de la mano, no había otra respuesta para ellos. No dejarían que aquello volviera a suceder jamás. Sin embargo, la magia fluye por Runaterra, y algunas personas nacen como receptáculos de ese poder, como una corriente de agua que se detiene en un remanso. No está muy claro por qué sucede. Algunos creen que la magia se manifiesta en seres especiales que nacen con un cometido. Otros, que como si se tratara de una conjunción astral, simplemente se encuentran en el lugar y momento indicados. Pero probablemente nunca lleguemos a saberlo con certeza. Ahora imagínate lo que puede suponer nacer con un don semejante en una ciudad como Demacia. No es una perspectiva muy alentadora, ¿verdad? Los demacianos poseen incluso, dentro de sus propios ejércitos, una división de cazadores de magos. Cualquier indicio, cualquier chispa, es inmediatamente sofocada. La joven Luxana nació en el seno de la familia Kronward, los más célebres de entre los nobles. Su hermano Garen, el más bravo de todos los guerreros, llegó a ser capitán de la vanguardia impertérrita. ¿Qué debían esperarse de ella? Siempre sintió en su interior una extraña fuerza, un poder palpitante que latía en su sangre cada vez con más fuerza. Pero, ¿qué podía sucederle si la descubrían? Imagínate las expectativas, la presión y el miedo. Hasta entonces fue capaz de mantenerlo bajo control, hasta que una noche, cuando volvía a la ciudad, encontró su camino habitual cortado por un gran árbol caído y decidió atajar por el bosque. La noche comenzaba a caer y un aullido resonó en la oscuridad. Una gota de sudor frío bajó por su espalda, mientras su caballo se revolvía inquieto. Lux sujetó las riendas con fuerza y trató de acelerar la marcha sin perder los nervios. Tenía que ser valiente. Al fin y al cabo, era demaciana. El aullido se repitió. Esta vez había sonado muy cerca. Un instante después, le siguió otro y otro más. La muchacha se giraba en su silla buscando en todas direcciones. Entonces, una respiración acarició su nuca. El susto la hizo gritar y su caballo se encabritó aterrado tratando de alejarse del gigantesco lobo que acechaba entre la maleza.
salivando y gruñendo con sus largos colmillos afilados. Ella trataba en vano de controlar su montura, y antes de que pudiera darse cuenta, estaba rodeada de aquellas bestias. Mientras Luke se agarraba desesperadamente a su silla, empezó a sentir aquel familiar cosquilleo en los dedos. Finalmente, uno de los lobos lanzó una dentellada a uno de sus costados. Su caballo se alzó a dos patas asustado y ella cayó al suelo con un doloroso golpe. Luke se puso en pie como pudo, y en una décima de segundo, todas aquellas bestias se lanzaron sobre ella. Y al ver aquellos ojos sedientos de sangre, la chica gritó y un estallido de luz cegadora iluminó la noche. Cuando abrió los ojos, aquellos lobos yacían muertos a su alrededor. Se contempló las manos. ¿Qué podía hacer con aquel poder? No podía contárselo a nadie. No sabía lo que podían hacer con ella si lo llegaban a descubrir. Por todo lo que siempre le habían enseñado, aquel poder era una maldición. Había experimentado lo que podía suceder cuando perdía el control. Por tanto, era algo que debía sepultar en el fondo de su ser. Tuvo que acudir a escondidas de su familia a la Orden de los Iluminadores, en busca de consejo sobre cómo contener aquellos poderes que podían convertirse en su ruina. Pero cuando creía que lo había logrado, llegaron a Meraplata Alta noticias de una tragedia, y Luke acudió como su enviada. Cuando llegó a la ciudad de Terbisia, quedó abrumada. Había claros indicios de que allí había transcurrido una batalla. Los recios muros de piedra tenían las marcas de los proyectiles de asedio noxianos, pero el azar había querido que un terremoto pusiera fin a la contienda. Se internó entre las ruinas, conduciendo a su montura con cuidado, pues parecía que el suelo mismo podía hundirse en cualquier momento. Vio a las gentes de Terbisia, ojerosas y agotadas, esforzándose en excavar entre las ruinas. Luke sintió cómo se le encogía el corazón en el pecho. Se dirigió en silencio hacia una carpa levantada en medio de aquella debacle, un hospital improvisado del que surgían lamentos ahogados. Bajó de su caballo preguntándose qué podía hacer ella para ayudar a aquellas personas que agonizaban o a las que lloraban la pérdida de sus seres queridos. Sacudió la cabeza. No era momento de pensar en sus propias angustias y entró en la carpa. Los heridos se retorcían, gemían y sollozaban. La muchacha se mordió el labio, pero tenía que ser firme. Reconoció el semblante de un cirujano al que había visto trabajar en la capital, pero esta vez con unas profundas sombras debajo de sus ojos, que aún así conservaban su determinación. El hombre tardó unos segundos en reconocerla, tras el pesado velo del agotamiento. Lady Cromwell, es un honor. Vuestra presencia sin duda reconfortará a los heridos. El cirujano la condujo hasta una cama en la que yacía un hombre, cuyo torso se hallaba completamente destrozado. Respiraba con enorme dificultad y sus ojos estaban cubiertos por un vendaje ensangrentado. Trataba de mantener la compostura, de mantenerse digno en su agonía. Estaba ayudando a sacar los heridos de un edificio derrumbado cuando se produjo una réplica, y todo se le vino encima. Los escombros le aplastaron el cuerpo por completo, y los cristales lo dejaron ciego. No le queda mucho tiempo. No podemos hacer demasiado, salvo prestarle consuelo. Luke se sintió en silencio y se sentó junto a la cama del hombre, tomándole la mano. Él reaccionó al contacto y la aferró con fuerza. ¿Qué sucede? Está muy oscuro. No veo nada. Tranquilo, soldado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dothan. ¿Te lo pusieron por el héroe de la leyenda de Fuerte Albor? Sí, eso es. ¿La conoces? La conozco muy bien. A mi hermano le gustaba contármela cuando éramos pequeños. Y cuando jugábamos, siempre me obligaba a hacer de los corsarios freljordianos, mientras él hacía de Dothan y defendía solo el puerto de los caminapieles. Intenté hacer honor a mi nombre, ¿sabes? Quería salvarlos.
Lo hiciste muy bien. Me lo han contado todo. Eres un verdadero héroe de Demacia. ¿Y por qué no veo nada? Tus ojos. Lo siento. El cirujano me dijo que tenías fragmentos de cristales en ellos. Sé que no saldré de esta, pero me habría gustado ver la luz de Demacia una última vez. Lux miró a los lados. Todos estaban ocupados. Nadie les prestaba atención. Finalmente, inspiró hondo y le murmuró: No puedo devolverte la vista, pero puedo regalarte esto. Posó la mano en la frente del joven, cerró los ojos y finalmente dejó fluir aquella fuerza de su interior. Una suave y cálida luz atravesó los vendajes que cubrían los ojos de Dothan. Su semblante angustiado se relajó y en un último susurro dijo: Es preciosa. Cuando salió de aquella carpa, algo dentro de Lux había cambiado. ¿Sus poderes eran de verdad una maldición? Eso era lo que siempre le habían enseñado, que solo podían traer destrucción. Por eso debía contenerlos. Pero entonces, ¿cómo era posible que hubieran podido darle un último momento de paz a un hombre desesperado? Algo no encajaba. Necesitaría respuestas. En uno de sus viajes a la capital con su hermano Garen, se adentró en el registro arcano de la gran biblioteca, donde se guardaban todos los materiales confiscados y relacionados con la magia. A una persona normal no se lo hubiera permitido, pero ser una Kromgard tenía sus ventajas. Allí, a pesar de sus esperanzas, no pudo hallar nada que le fuera de ayuda. Sin embargo, en los subterráneos del complejo de los cazadores de magos, se percató de que había un lugar que ella no conocía. No sin cierto remordimiento, hizo uso de su condición de noble una vez más para que le permitieran entrar. Flanqueada por un fornido guardia, descendió hasta las entrañas de aquella cárcel de Petricita. ¿Te suena lo que es la Petricita? Bueno, si no, te lo explico. La blancura inmaculada de Demacia no es un mero alarde. La piedra blanca de la que están fabricados sus edificios más insignes tiene una asombrosa propiedad. Absorbe y anula la magia. Muy apropiado para una ciudad así, ¿verdad? Lux contemplaba las celdas de piedra clara, donde languidecían aquellos que habían tenido la desgracia de ser sorprendidos haciendo magia. Tragó saliva. Ella podía haber estado en aquel lugar. Se detuvo ante una gran puerta sellada, custodiada por 2 guardias. ¿Qué hay aquí? Oh, no, señorita Kromgard, no tiene por qué preocuparse de esto. Ábrala. Todo asomo de amabilidad había desaparecido de su voz. Su intuición le decía que allí, durante todo aquel tiempo, en aquella celda fría tras aquella puerta, se había escondido algo muy importante. Finalmente, los guardias empujaron con esfuerzo la puerta y se hicieron a un lado. Lux tomó una de las antorchas situadas en la pared, puesto que el interior estaba tan oscuro como la boca de un lobo. La muchacha avanzó unos pasos, escrutando la oscuridad. Escuchó un ruido metálico precedido al sonido de una voz. ¡Hola, Kromgard! El sonido metálico se repitió, como si alguien arrastrara algo muy pesado por el suelo de piedra, y el perfil de un hombre se dibujó a la luz de la antorcha, tras los barrotes. Sus muñecas estaban rodeadas por unos pesados grilletes de piedra, y su mirada acerada se clavó en sus ojos. ¿Cómo sabes quién soy? He leído mucho sobre ti. Escondes algo mágico, ¿no es así? Lux retrocedió en silencio, mientras aquella mirada y aquella expresión cínica la observaban con atención. Un nudo se formó en su garganta. Él lo sabía, la había descubierto. La muchacha dio media vuelta y salió corriendo sin mirar atrás.
Y hasta aquí la historia de hoy. Se nos ha hecho un poco tarde, muchacho, así que tendrás que venir el próximo día para conocer el final, ¿vale? Y ya sabes, si te ha gustado, invítame a un trago con un like y suscríbete para poder encontrarme en esta taberna cuando quieras oír nuevas historias.